todos bienvenidos y bienvenidas al instante. Mi nombre es Jessica Rodríguez y ya nos encontramos a viernes 25 del 25. Vamos a entrar con los titulares del día de hoy. Trabajos de remodelación en calle Martí alcanzan casi el 85%. Primero fue el Palacio, ahora se revisan posibles daños a la fuente de la Plaza de la Constitución. Aeródromo de Izabal continúa con rumbo a convertirse en aeropuerto internacional. En Hasta la Madre, casos de capturas por abusos y violaciones continúan. ¿Qué dicen las autoridades? En las noticias internacionales, reciente conflicto armado entre Camboya y Tailandia deja 15 muertos y 100.000 desplazados. Y en noticias departamentales, maestro muere apuñalado presuntamente por su alumna en Huehuetenango. Esto y más en Al Instante. Y las remodelaciones siguen en el país, así es como debería de ser, en muchísimas calles aquí en Guatemala, pero específicamente va el 85% de avances de arreglos en la calle Martí. La renovación de la calle Martí en la ciudad de Guatemala avanza un 67% en su ejecución. El proyecto inició el 17 de mayo y busca mejorar el tránsito en una de las rutas más transitadas del área metropolitana. El tramo que actualmente se interviene va desde La Cuchilla hasta la 15 Avenida de la Zona 6. Según autoridades municipales, el 65% del carril norte-sur ya cuenta con las 3 capas de nuevo asfalto. Cada fase del proyecto se ejecuta en 2 etapas para mantener la circulación y reducir las afectaciones. La obra contempla casi 2 kilómetros de intervención, con materiales diseñados para soportar tránsito pesado. Por esta ruta circulan más de 72.000 vehículos al día y se estima que más de 580.000 personas serán beneficiadas con este proyecto. Ricardo Quiñones, alcalde del municipio de Guatemala, informó que hoy se habilitó el paso a desnivel Alberto Fuentes Moore y que el proyecto general está por alcanzar el 85% de avance. Los trabajos comenzaron el 17 de mayo y con 69 días de ejecución hasta hoy, se prevé que la obra finalice entre finales de agosto y la primera semana de septiembre, si el ritmo se mantiene. La calle Martí conecta la zona 1, 2, 6, 17, 18, 24 y 25, y también con municipios cercanos como Palencia y San Pedro Ayampuc. La Municipalidad de Guatemala proyecta alcanzar el 75% de avance en los próximos días, con trabajos continuos las 24 horas. Como podemos observar, el tráfico en esta área es bastante pesado. Para Noticiero al Instante reportó Aldair Marroquín. Ay, estos maestros, pues tienen todo el derecho de protestar, pero primero fue el Palacio Nacional y ahora resulta que la fuente de la Plaza de la Constitución también está con daños. Tras 56 días del plantón frente al Palacio Nacional, el personal del Ministerio de Cultura y Deportes inspeccionó la fuente de la Plaza de la Constitución. El objetivo, evaluar posibles daños a este bien patrimonial tras la permanencia del STEC en el lugar. El Ministerio de Cultura y Deportes realizó una inspección visual en la fuente de la Plaza de la Constitución, tras el retiro del plantón del Magisterio. La evaluación forma parte del proceso para documentar los posibles daños al patrimonio y determinar si es necesaria una restauración. Deportes, velar por la salvaguarda del patrimonio cultural. Se hicieron inspecciones visuales desde el momento que se hizo la liberación de los espacios, primero del perímetro del Palacio Nacional y posteriormente cuando se liberó el Parque Central. Ese es un espacio que está bajo resguardo de la municipalidad, pero la fuente es considerada patrimonio cultural. Entonces, nuestros expertos del DECORDI, que es el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes, fueron a ver la fuente, pero todavía no nos han dado el informe escrito con todas las evaluaciones. Obviamente, pues de tantos días de ocupación hubo ciertos daños. Además de esta fuente, también se identificaron daños en balcones, ventanas y herrería del Palacio Nacional de la Cultura. El Ministerio elabora un informe técnico para determinar las reparaciones necesarias, el presupuesto y presentará denuncias ante el Ministerio Público si corresponde. Para Noticiero al Instante reportó Aldair Marroquín.
Bueno, déjenme comentarles que a menos de 12 meses para el año 2026, aparentemente, bueno, no aparentemente, van a haber cambio de poderes en Guatemala. La pregunta del millón es, ¿cómo va a quedar el escenario político, electoral, judicial en nuestro país? Para el año 2026 se esperan diferentes elecciones en instituciones importantes de la política en nuestro país. Guatemala se prepara para un año político de elecciones. En menos de 12 meses se renovarán instituciones clave del Estado, en un calendario electoral que no se veía desde el retorno a la democracia en el año 1996. Ya que desde esta fecha no coincidían tantos cambios institucionales en tan poco tiempo. Para el 2026 se tiene contemplado elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y la Universidad de San Carlos de Guatemala. La relevancia de estas elecciones se resume a que estos cargos tendrán en sus manos la fiscalización del poder, la legitimación de las elecciones futuras y el equilibrio democrático. En otras palabras, se definirá quién vigila, quién investiga y quién interpreta la Constitución de la República de Guatemala. Estas elecciones, a pesar de ser internas, a menudo técnicas o invisibles, para el ciudadano común pueden alterar el mapa político más que una elección presidencial. Reportó para Noticiero al Instante Manuel Pineda. Y el aeródromo de Izabal está a punto de convertirse en el segundo aeropuerto internacional aquí en Guatemala. Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil han informado de la construcción de un aeropuerto internacional en Puerto Barrios, Izabal. Después de una reunión entre autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil y el alcalde de Puerto Barrios, se da por entendido la construcción de un aeropuerto internacional en este departamento. El lugar que ahora funciona como un aeródromo pasaría a ser una construcción que beneficiaría a comerciantes internos y externos de nuestro país. El alcalde Hugo Sarceño se refirió al respecto. Dentro de la reunión que pudimos llevar a cabo hoy, en continuidad a una reunión que hicimos el 4 de julio, como conclusiones finales y como esperanzas como alcaldía para informar al pueblo de Puerto Barrios y al país en general, es que hoy como aeródromo pues hay muchos beneficios porque hay una transportación inmediata hacia la ciudad capital, viendo esos 300 kilómetros que son complicados para ir por tierra. Hoy resolvemos mucho y hoy el turismo se ha incrementado en Puerto Barrios, pero llevarlo a otra categoría de aeropuerto internacional, pues definitivamente esto nos motiva más. Según la DGAC, la transformación abrirá puertas para aerolíneas regionales, ofreciendo vuelos regulares a la capital y posiblemente a destinos en Belice o México. Además, informes del CIF señalan que el aeródromo de Puerto Barrios forma parte de un plan maestro que incluye inversiones en Huehuetenango y también en Cobán, consolidando este proyecto en el año 2026. Justamente hoy hemos alcanzado muy buenos acuerdos, específicamente en que vamos a trabajar en un plan inicial para que en el corto plazo el proyecto sea realidad y Puerto Barrios tenga un aeropuerto internacional con los estándares de seguridad operacional que requiere la Organización de Aviación Civil y la Dirección de Aeronáutica Civil. Entonces, digamos, ese es un primer gran acuerdo, esos son avances importantes, pero también poder establecer una visión de largo plazo. Este primer proyecto de aeropuerto seguramente va a servir unos años, pero ¿qué pasa o qué va a pasar cuando se tengan muchos más vuelos? Porque madure la oferta y la demanda, ya vamos a estar preparados con un proyecto para poder desarrollar un gran aeropuerto internacional para la ciudad de Puerto Barrios. Este aeródromo pasará de ser una pista regional a un aeropuerto internacional, lo que haría crecer aún más el turismo en esta región. Reportó para Noticiero al Instante Manuel Pineda. Bueno, y se llegó mi segmento favorito en donde podamos de verdad decir lo que queramos porque estamos hasta la madre de muchísimas cosas en este país, pero una de las cosas que a mí peor me tienen es el abuso sexual hacia menores de edad y los acosos también hacia las mujeres. ¿Cómo está mi queridísimo y estimado? Hola Jessica, buenas tardes. ¿Cómo está? La verdad es un gusto tenerlo por aquí de verdad nuevamente porque de verdad estamos hasta la madre de estos abusos sexuales. Se puede ver no solamente aquí en la capital, sino que en muchos departamentos. ¿Hasta cuándo violencias sexuales, violaciones y hacia menores? Que es lo que a mí más me enerva. Sí, definitivamente, déjame comentarte que es un tema muy complicado
para poder discutirlo, porque hay muchos factores que influyen a esto. Sin embargo, hay una estadística muy palpable que en Guatemala muchas veces se desconoce. El 50% de las violaciones se dan por personas cercanas a esta persona. Es decir, tíos, primos, abuelos, papá, e incluso hasta el novio. ¿Por qué? Porque recordemos que este acto debe de ser consensuado para que no se convierta en una violación como tal. Sin embargo, en Guatemala los factores muchas veces que influyen para este tipo de situaciones también vienen del lado psicológico, que es lo que pensamos, no, es que esta persona está loca como tal. En el material que hemos logrado recabar como Quetzal TV, hemos determinado a través de nuestras fuentes de que no es un sistema psicológico el que se da, sino es el entorno como tal de la persona el que realmente... En el que creció... Tal vez sí, puede ser que haya vivido alguna violación, algún acoso de chiquito y así creció, o viendo a su padre hacérselo a su madre o a otras mujeres o a otras personas, porque no es acoso únicamente a mujeres, también hay violaciones a hombres, a niños, ¿verdad? Exacto, muchas veces también este tipo de situaciones son las que llevan a que la orientación sexual como tal se determine a través de estos actos, ¿verdad? Wow. Como consecuencia de... Pero para esto hemos preparado un material para que ustedes puedan observarlo desde casa y puedan informarse de la mejor manera. Vamos a ver. En los últimos días, Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, han reportado importantes capturas en contra de presuntos violadores y presuntos agresores sexuales. En las últimas semanas, las autoridades guatemaltecas han intensificado los operativos contra agresores sexuales y presuntos violadores. De esta cuenta se han detenido a varias personas señaladas por violación y agresión sexual agravada en diferentes departamentos del país. De los datos más significativos fue el caso que se dio en San Miguel Petapa específicamente, tras difundirse un video en donde una persona agredía sexualmente a unas niñas saliendo de estudiar. La rápida acción policial en temas de investigación logró que solo 48 horas después se lograra capturar al presunto agresor. Sin embargo, surge la duda si este es un desorden psicológico o se amerita alguna enfermedad como tal. Es por eso que la psicóloga de Lambda nos tiene la respuesta a esta pregunta. La mayoría de las agresiones sexuales no se deben a trastornos mentales, sino se deben a una dinámica de control, de dominio y de poder que existe de una persona a otra y que está aprendida socialmente. También surge la duda si se pueden identificar a los agresores sexuales o presuntos violadores de alguna manera. No es posible identificar a un agresor sexual en la primera sesión, debido a que este es un proceso bastante estructurado y profundo en el cual se debe realizar un trabajo estricto con entrevistas clínicas, con instrumentos especializados y un estudio del contexto social e individual de la persona. Cabe resaltar que las autoridades de nuestro país hacen el llamado constante a la población para poder denunciar estos hechos, destacando el papel clave de las redes sociales y las pruebas audiovisuales para acelerar la localización de los presuntos agresores. Reportó para Noticiero al Instante, Manuel Pineda. Bueno, en otro tema, se citan los funcionarios al Congreso, ¿no es cierto? Y hemos escuchado muchas veces que no llegan y que no llegan. Adivinen cuántos días de trabajo perdido llevan. 200 días de trabajo perdidos. Veamos la siguiente nota aquí en Al Instante. Desde enero a la fecha, ministros y funcionarios del gobierno han sido citados en 997 ocasiones al Congreso de la República. El presidente Bernardo Arévalo calificó esto como un número excesivo y denunció las faltas de respeto por algunos diputados durante las citaciones. El gobierno de Guatemala denunció que las citaciones en el Congreso superan ya las 997 en lo que va de 2025. Según el presidente, esto representa más de 200 días de trabajo perdidos, pues cada citación implica desplazamientos, esperas y comparencias. Además, el presidente aseguró que el ministro de Comunicaciones, Miguel Díaz, se encontró en una situación de falta de respeto y agresión cuando el diputado Luis Aguirre le lanzó una llanta sobre la mesa. Otro caso fue el de la ministra de Protección Social, del MIDES, Berta Zapeta. Presentó una querella tras asegurar que fue discriminada por expresarse en idioma quiché durante otra citación. El gobierno asegura que se trató de un acto de racismo y respalda su denuncia. Hasta la fecha han tenido lugar 997 citaciones. Repito, 997 citaciones,
a funcionarios del Ejecutivo por parte de diputados al Congreso de la República. Es un volumen realmente absurdo de citaciones que lo que hacen en la práctica es obstaculizar el efectivo cumplimiento de las labores que tienen los ministros, los viceministros y los demás funcionarios que son invitados. El presidente Arévalo instruyó a su gabinete a retirarse de cualquier citación en la que se registren actos de violencia o agresiones. El Ejecutivo insistió en que no se oponen a la fiscalización, pero demandan respeto y equilibrio entre poderes. Para Noticiero al Instante reportó Aldair Marroquín. ¿Hasta cuándo las guerras internacionales? Y ahora un nuevo conflicto entre Camboya y Tailandia es un desastre, ha dejado muchísimos muertos y muchos desplazados y heridos. Varios son los conflictos bélicos que actualmente se mantienen activos en el mundo y durante los últimos 2 días surge uno nuevo, esta vez entre Camboya y Tailandia, quienes en las últimas horas se han enfrentado al menos en 12 puntos de sus zonas fronterizas. Por ahora se conoce que estas naciones han iniciado este conflicto debido a una disputa por territorio compartido y por ahora ya son más de 15 muertos civiles y más de 100,000 personas desplazadas que han dejado sus hogares huyendo de esta guerra. La Organización de las Naciones Unidas ya ha convocado a una reunión de emergencia para pedir el cese inmediato del fuego entre ambas naciones. Y ahora vamos a conocer las noticias departamentales del momento. Aquí en Al Instante les comentamos que un maestro murió apuñalado por nada más y nada menos que una alumna de 11 años de edad. La pregunta del millón es, ¿cómo sucedió? ¿Por qué lo apuñaló? ¿Por qué? Esa es la pregunta que queremos. El caso de una niña de 11 años señalada por el fallecimiento de su maestro en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea El Cambote, zona 11 de Huehuetenango, continúa bajo investigación. La Procuraduría General de la Nación informó que la menor fue atendida inmediatamente y permanece bajo resguardo institucional, mientras se verifica su estado de salud. La muerte del docente Pedro Enrique Herrero Tello, de 72 años, ocurrió el miércoles pasado, luego de presentar heridas graves que, según reportes preliminares, habrían sido provocadas por la estudiante con un arma blanca. La menor está siendo verificada su estado de salud, está internada y pues el MP tendrá que hacer las investigaciones relativas al caso. En el tema de adolescencia en conflicto con la ley está a cargo de otra entidad, sin embargo, pues por medio de la delegación PGN está dando el apoyo necesario. Es la información que tenemos por el momento. Por disposición legal, una niña menor de 13 años no puede ser sometida a un proceso penal en Guatemala. Según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, será la PGN la que continúe brindando acompañamiento institucional, mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho. Lastimosamente siguen los accidentes en la ruta interamericana que ha dejado un muerto y 2 heridos. Vamos a ver todo lo que aconteció. Le tenemos aquí la información en Quetzal TV en Al Instante. Sobre el kilómetro 86 de la ruta interamericana con dirección hacia occidente, se registró un fatal accidente de tránsito ayer en horas de la noche. En este hecho, un vehículo tipo panel quedó completamente destruido al perder el control sobre la cinta asfáltica. En este hecho se registró una persona fallecida y 2 heridos que fueron auxiliados por bomberos municipales departamentales, quienes, luego de brindarle los primeros auxilios, los trasladaron hacia el centro asistencial más cercano. Bueno, y me quiero despedir pues diciéndoles a todos ustedes que nunca dejen que nadie apague ese brillo, esa luz que hay en ti, que nadie la opaque. Al contrario, en días grises como estos de lluvias hay que sacar sonrisas de colores, pensamientos de colores, ideas y sueños de colores. Con esto me despido, mi nombre es Jessica Rodríguez, esto fue Al Instante, hasta la próxima.